Definitivamente educar a los hijos es algo bastante importante y quizá sea la pieza fundamental de por qué está tan mal la sociedad. No solamente en México, aquí, bueno, pues pasan cosas que desgraciadamente tienen que ver con la educación. Todo lo que es delincuencia, gente que se porta mal, extorsión, secuestro, todo lo ilegal, pues es simplemente porque la gente no tiene valores y no tiene formación. Eso de que es producto de la pobreza, que es producto de la desigualdad social y todo eso son tonterías. En ese caso, si vivimos en un país con 80 millones de pobres, tendríamos 80 millones de delincuentes, y no es así. Si es verdad de que la gente, bueno, se mete en la delincuencia porque no hay trabajo en México, bueno, pues entonces tendríamos 35 millones de delincuentes y no, tenemos 35 millones de mexicanos viviendo fuera del país por cuestión laboral. Y fíjense que es parte de lo que les voy a contar. Mi mamá era presidenta de Colonia, vivíamos en un fraccionamiento, que no era un fraccionamiento de lujo, la verdad, pero pues era un fraccionamiento de clase media, gente, digámoslo así, acomodada. Y bien se dice que no siempre las personas que tienen dinero tienen la misma educación, definitivamente no. Igual las personas ricas y las personas muy pobres, como hay personas educadas en todos lados, hay personas que no lo son. O personas que solapan mucho a sus hijos. Me acuerdo que en ese lado, bueno, pues mencionan a mi mamá porque mi mamá la verdad es que era bien mitotera. Se le fue quitando a raíz de esta experiencia. Era de que no, que hay que pedir al fraccionamiento, que arreglen esto, que arreglen lo otro. Lo cierto es de que era un fraccionamiento hecho pues por de interés social, ¿verdad? Pero bueno, se había arreglado de cierta forma que en cierta manera estaba bonito el lugar, de hecho sigue estando bonito. Y bueno, como les digo, hay personas que pues es pura clase media, y en las clases medias hay gente que progresa cada vez más y van metiéndole a su casa que se ve bonito y todo esto, y hay personas pues que nada más tienen dinero pero no se les ve como que la intención, pues sí, de ir mejorando. Era el caso de una familia bastante conflictiva, o sea, sí, de hecho de inmediato empiezan los problemas de esta gente que le gusta hacer ruido, y no hay nada de malo hacer ruido, la verdad, porque bueno, pues este lugar, este fraccionamiento tenía su propia placita, y en esta placita había como una especie de techumbre donde podías hacer tu fiesta, había asadores, había juegos, y bueno, pues estaba bien. Y había unos que otros que se juntaban ahí los fines de semana, ponían que musiquita, ponían bocinas, y ahí estaban. Pero había una familia que ellos no eran, bueno, pues ellos decían que no eran mexicanos, pero pues de verlos, claro que eran mexicanos, ¿verdad? Supongo que eran mexicoamericanos. Y ellos, pues sí, se veía que no les faltaba el dinero, pero por otro lado, lo que les faltaba era educación. Si eran personas muy conflictivas, si eran personas, pues sí, que para empezar, el señor, un señor era, me acuerdo que era trailero, él pues se ponía a poner música allá afuera cuando la daba su trailer, y bueno, pues una cosa es poner música y otra cosa es fastidiar a toda la colonia. Y bueno, pues de día no había bronca, pero de noche se ponían a hacer sus fiestas en su casa, y había un reglamento, y obviamente pues mi mamá era la encargada del reglamento. Le decía, oiga, vecino, pues tiene que bajarle, o sea, no, pero es que es fin de semana, que no importa. Y claro que importa, y bueno, de hecho empieza a haber conflictos porque todos los vecinos obviamente van y se quejan con mi mamá hablaba con ellos, les valía gorro. Y bueno, pues pasa que ya incluso se tenía que hablar a veces a la policía, y esto de que nada, que estamos en la casa, que no nos pueden decir nada. Y lo cierto es que, pues sí, así desgraciadamente pues ya saben que la autoridad no sirve a veces para mucho cuando la gente está dentro de su propiedad. Y bueno, pues eran una molestia grande. Y no solo eso, que así como ellos eran de maleducados, pues sus hijos también. Y sobre todo, pues puedo decirles
que uno de los, tenían varios hijos, tenían dos muchachitas y tenían tres muchachitos. Los muchachitos sí eran un problema. El más grande hasta eso, no tanto, pero el niño de medio y el menor sí eran problemáticos. O sea, el grande siempre se veía que andaba haciendo otras cosas, ayudándole al papá y cosas así. Pero los otros sí eran niños que hacían cosas malas. O sea, se juntaban así con otros y como eran hermanos, cuando se peleaban, o sea, porque se sabía que eran buscapleitos, si le estaban ganando a uno, el otro se metía y bueno, ya todos sabían eso. De hecho, en una ocasión, pues todos éramos testigos de que si te peleabas con uno, te descuidabas y el otro te atacaba, ¿verdad? Lo cual, pues sabemos a todas cosas es desleal. Y lo peor es que esta familia siempre pues se veía, ¿verdad? De que su papá, pues, el papá ni se metía. El papá era de esas personas que dan dinero pero se ve que son ausentes. Él nada más allá afuera, tomando, o haciendo carne, o tomando, o era todo lo que hice, todo el tiempo estaba ahí. De estos señores que creen que están bien buenotes, ¿no? Y andan ahí sin camisa, afuera de la casa y bueno, las señoras poniendo canciones de que todas las envidiaban y bueno, pues la verdad es que todos en esa colonia les iba bien. O sea, no hay, pues sí, por qué creerse más que otros. Pero, como les digo, en estas clases medias altas, todas las personas se ve de inmediato cuando son personas de dinero o cuando no. Y bueno, pues yo lo que les decía, no se tienen por qué sentir, bueno, lo que decíamos todos, pues por qué se sienten si la casa de ellos costó igual que las de nosotros, es decir, a todos les iba bien. Yo la verdad, pues en mi casa, pues todo, teníamos autos recientes, los vecinos tenían autos recientes, todos tenían autos recientes en esa colonia, pues sí, una colonia cara. Y me acuerdo que una de las casas empieza a mejorar mucho, o sea, dentro de todas, de repente esa casa, los dueños, pues era un señor y una señora y unos muchachitos, pero puedo decirles que no eran muy herméticos, o sea, no convivían con nadie, no, pues no se veía mucho de ellos. Su casa estaba muy bonita, pero tenía cochera, nunca los veías en el patio. De hecho, pues era de las personas que sí tenían su jardinero, tenían muchacha que les ayudaba y se veía que iban a trabajar ahí. Y siempre veías ahí que albañiles, esto y lo otro, carros, bueno, camionetas muy bonitas, o sea, sí se veían personas que tenían billete. Pero pasa que por lo visto la hija era una muchachita como de unos 12 años. Vemos que siempre andaba con un gato para todos lados, o sea, andaba con un gato, como que era su mascota, era un gato peludo, grandote. Y bueno, pues resulta que esta niña iba a los parquecitos que estaban ahí, iba con su hermano. Tú veías a los niños y había niños buenos, o sea, niños muy bien cuidaditos, con su ropita, bien peinaditos, bien limpios. Y los veías ahí que las llevaba la muchacha, ¿verdad? Una, como que la niñera o algo. La señora, bueno, el sujeto se veía como, pues sí, un señor de esos de trabajo. Siempre andaba con ropa de vestir. La señora, pues sí se veía que en la mañana se iba al gimnasio, que salía de compras, cosas así, se llevaba a los niños. Pero bueno, pues como que en las tardes los niños andaban con la que los cuidaba, la niñera. Y pasa que yo me acuerdo que en esa ocasión, no me acuerdo por qué a mamá se había juntado con unas vecinas para hacer una petición sobre una fuga de agua, porque salía agua de la tierra y pues estaba causando agujeros. Y me acuerdo que estaban ahí con la plática y bueno, pues andábamos ahí. Y resulta que esta niña andaba pues sí, con su gato. Y vemos que llegan los otros muchachillos. Desde que los vemos sabemos que va a haber un problema. Eran niños conflictivos, la verdad. Y bueno, resulta que de repente, pues andando en la nada más escuchamos pues un maullido muy fuerte y un ruido de gato. Y vemos a la niña gritando. Bueno, resulta que estos muchachitos traían una herramienta de diablos, de estas de aire comprimido. Y bueno, pues atacan al gato y pues sí, lo desviven. Y obviamente la muchacha que iba con él, oye, no, pero ¿por qué le tiras si es el gatito de la niña?
no, que no. Y los huerquitos estos riéndose de que mira que cómo grita y cómo se retuerce y pues pobre gatito fallece, ¿verdad? Eran niños chiquitos como de menos de 10 años y estos ya eran unos muchachos de unos 14, 15, regocijándose de sus fregaderas. Y bueno, pues es entonces que la niña llori y bueno, pues mamá le dice, oye, visto por qué traes eso y que esto y que el otro. Y bueno, fíjense lo que sale, mamá gallina, sale la mamá de los... ¿Por qué le dicen cosas a mis hijos que no tienen por qué decirle nada, que nada más nosotros nos podemos hablar? Y le decimos, bueno, le dice mi mamá, oiga, sus hijos traen una pues, herramienta de postas o de diábolos, acaban de ultimar al gatito, hijo, y pues ¿qué tal si le dan un niño o algo? Y lo primero que sale la señora, no, es que mis hijos no hacen eso, porque ellos traen eso, pero para tirarle a los conejos que hay en el monte y a los pájaros, que también sigue siendo una estupidez, ¿verdad? ¿Cómo le compras a tus hijos eso? Pero no, pues que nosotros, lo que pasa es que todos ustedes nos envidian porque nosotros podemos darles cosas de esas a nuestros hijos y que este y que el otro. Y bueno, pues pasa que no pasa ni 10 minutos y llega entrando al fraccionamiento la mamá de estos niños. Y les voy a decir, era una mujer joven, como de unos 35, 36, muy guapa. Como que venía del gimnasio y llega, pero hasta colorada estaba porque entra. Y bueno, pues el gatito estaba muerto, ¿verdad? Y ella sale, ¿quién fue los que quién sabe qué, que le tiraron al gato? ¿Por qué lo permiten? Y bueno, van con mi mamá. Y la verdad mi mamá no tenía la culpa, pues ella tampoco es la mamá de estos niños. Pero pues es entonces que va directo pues a la casa de estas. Oiga, pero sus hijos, que esto y que el otro. Y bueno, pues esta gente que está totalmente desubicada, pues le contestan muy groseramente a la señora, ¿verdad? De que nada, ay, por un gato están haciendo tanto problema y que pues cuide a sus niños y que por ahí anda de pirujón en el gimnasio, cosa que absolutamente no tiene absolutamente nada que ver, porque bueno, pues los niños siempre estaban bien atendidos, la señora siempre los sacaba, pero como que en la tarde se iba al gimnasio, no sé, y regresaba, o sea, pero bueno, pues llega el momento que esta señora se le pone al brinco a la mamá de la niña y de hecho pues dice que no, que ni le mueva, que porque no sabe quiénes son ellos y que no se le iban a acabar y que conocían gente pesada. Bueno, pues se acaba la discusión, la señora se va, si llegó roja, se va morada del coraje la mamá de los niños. Y bueno, ya de ratito llega a la casa y bueno, pues pasa pues sí, estos otra vez haciendo su ruido, ponen música, el señor se ve en su tráiler, o sea, el X, no le hacía caso a su familia. Y la otra empieza a poner canciones de que es una señora que esto y que nadie puede con ella y cosas así. Y resulta que pues, de ratito, me acuerdo que ya llegamos a la casa y bueno, pues le mandan un mensaje a mi mamá. Le mandan un mensaje de un grupo vecinal. Y bueno, pues simplemente le dicen a mi mamá y ponen en el grupo de vecinos: nadie salga de su casa. Así de sencillo, nadie salga de su casa. Pase lo que pase, no salgan y no se les ocurra llamar por teléfono a la policía. Todos vemos de que qué onda, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y es entonces que se prende la alarma silenciosa, que era una alarma que estaba en la caseta, que pues, era del guardia. El guardia ya era un señor grande, y como de no sé, casi 70 años, ya medio chueco de una pata. Y es entonces que bueno, pues empezamos a escuchar un montón de ruido. Acaban de entrar un grupo de camionetas que evidentemente nos damos cuenta que eran personas pues simplemente que traen herramientas de detonación de las grandes. Tumban el portón y bueno, nosotros vivíamos prácticamente enfrente a dos casas de esta familia conflictiva y pasa lo siguiente, o sea, les voy a decir algo, pasa algo que en serio a todos nos aterró. Bueno, pues estas personas que entran sacan a puros jalones de greñas y a puros golpes a la familia
de ahí. El dueño, el señor se había ido, él era trailero, pero sacan a la señora de los pelos, sacan a las muchachas, y bueno, prácticamente pasa lo siguiente: a este par de jovencitos, bueno, digámoslo así, que delante de su mamá, pues los mandan con San Pedro. Y créanme que bueno, todos de inmediato, a caray, o sea, sí estuvo, creo que fue mucho. Y simplemente, pues no tuvimos que ser muy inteligentes para darnos cuenta que, bueno, pues esta señora de este matrimonio, que eran muy callados, que tenían a sus hijos bien educados, que eran unas personas, pues sí, de respeto, se veía que tenían dinero. A ellos sí no se les... dicen que el dinero se nota cuando tienes o cuando no tienes. A ellos se les notaba que el dinero no era su problema. Les digo, habían comprado 2 casas y ya estaban haciendo una muy bonita. Y bueno, pues esta otra familia, pues les toca ver cómo estos niños que no habían sido educados, pues bueno, esta señora, y todavía bueno, algunos vecinos que ya después empezaron con el chisme, nosotros escuchamos todo, y sí, escuchamos que decían, mire, por no educar a sus hijos, a ver, ahora sagra con que le envidian y que esto y que el otro, y pues rájale, la dejan sin sus 2 hijos, que realmente eran conflictivos, o sea, sí eran niños que debían mucho. Pero bueno, pues a final de cuentas eran unos muchachitos, ¿verdad? Que simplemente les faltaba educación. Y bueno, pasa que no, pues se están ahí como 10 minutos y todavía, pues pasa de que estas personas hacen que esta familia se vaya de ahí. O sea, ni siquiera se van los de los vehículos, se quedan en la colonia como 1 hora. Y bueno, pues nada más se sabe que esta señora agarra a sus hijos fallecidos, sube a todos los demás a una camioneta y se van sin nada. La verdad es que bueno, ya nunca volvieron a llegar a este lugar. No se sabe qué pasó con ellos. Se supo que la señora se fue, o sea, obviamente se fue, y la casa quedó sola. Y bueno, lo peor es de que de ratito llegaron más personas y se llevaron todo lo que había en la casa. Créanme que, pues mucha gente consiente a sus hijos, pero nunca puede solapar que hagan cosas malas. Bien dicen que si no los disciplinas tú, la vida los va a poner en orden o en su lugar, y la vida no va a ser amorosa como eres tú. Cuiden a sus hijos y háganlos que no sean un problema para otros. No todos van a reaccionar de manera pacífica. ¿Quieres ver las historias que no podemos subir a esta plataforma? Únete a nuestro grupo privado de historias exclusivas. Mándame WhatsApp 867-104-5100 y sé parte de la comunidad de Miedomaníacos VIP. Con eso ayudas bastante al crecimiento del canal. Es el mismo costo que el grupo privado de YouTube, que ya no existe. Simplemente, pues son historias que no son aptas para esta plataforma. No es obligación. Al que quiera, mándeme WhatsApp 867-104-5100 y les digo el procedimiento en cualquier parte del mundo donde estés. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.